Hola, yo soy David Zamorano. Y yo soy Maribel Anaya. Somos emprendedores y queremos inspirarte. Para que tú también lo seas. Bueno, el día de hoy nos pregunta por Quora Luis Antonio Martínez Tapia. ¿Cómo se inicia un negocio sin dinero? Esa pregunta está muy buena, a mí me gusta mucho. Quiero escuchar qué vas a decir. Bueno, yo diría así en resumen. Hay que buscar una necesidad en el mercado o cercana, conocidos, amigos. Buscar en eso los recursos que tienes ya adquiridos. Pueden ser tu casa, tu auto, conocimiento, herramientas, o sea, herramientas físicas, incluso amigos o familiares que te deban un favor, te puedan hacer un favor. Y entonces tienes la necesidad de algún conocido o del mercado, tienes algún activo que tengas, algún recurso adquirido, y lo que hay que hacer es juntarlos. Punto. Así se hace un negocio sin dinero. Entonces ahí viene un ejemplo personal. Hace casi 6 años, Mari y yo estábamos buscando trabajo. Y la cosa estaba tan jodida que decidimos abrir una empresa, entre comillas, y ofrecer todo lo que sabíamos hacer. Digo empresa porque no hicimos acta constitutiva y ni siquiera teníamos cuenta de banco. Lo único que teníamos es una laptop del 2012 y nuestro conocimiento. El conocimiento de Mari en cuanto a letras, teatro, artes, relaciones públicas. Y el mío como fotógrafo, diseño, video, marketing. Nuestro primer proyecto fue hacer un libro. Yo tuve una gaceta en mi colonia cuando tenía 20 años. Y así había aprendido un poquito de diseño editorial y de impresión. Y Mari sabe mucho de corrección de textos. Ha trabajado en editoriales y todo. Y el reto fue hacer pues la diagramación adecuada y resolver lo de la impresión. Que 2 simples búsquedas en Google lo resolvieron. O sea, un tutorial en YouTube de cómo diagramar en InDesign. Y en internet buscamos una imprenta, encontramos una en Guadalajara que imprime libros. Y trabajábamos los dos en la misma computadora. Mi esposa y yo, a mi esposa en las mañanas y yo en las noches. Y así sacamos el primer libro en 3 meses. ¿Cómo conseguimos el cliente del libro? Pues una amiga de Mari tenía un novio que quería hacer su libro, pero había cotizado en el mercado precios altísimos con editoriales de renombre. Yo tenía experiencia en impresión y sabía que había un gran margen. Aún cuando a ese proyecto bajáramos los costos significativamente, íbamos a poder comenzar como... iba a ser el primer buen proyecto de nuestra empresa, entre comillas. Y así es como comenzamos nosotros, ¿no? O sea, eso fue hace más o menos casi 6 años y con lo que teníamos. Lo único que sabíamos que no podíamos entrar al mercado laboral por lo mal que está. Está muy mal pagado, sobre todo. Muy mal pagado. O sea, no... Realmente la oferta que había era con un sueldo muy malo y en muchos casos era, por ejemplo, para David como fotógrafo que tenías tú que llevar tu equipo, o sea, todo lo que implicaba llevar la cámara, algunas luces, o sea, todo el traslado del equipo y el riesgo que eso implica. Entonces te obligaban a ti a poner tu equipo, no te lo aseguraban. Así es. O sea, tampoco te decían, bueno, si pasa algo te respondemos, no. Uh-huh. Y aparte era de estos trabajos, de estas ofertas laborales que yo también encontré más en mi ramo, que eran como multitasking, o sea, era hacer cosas de 2 o 3 puestos por el sueldo de uno. Ajá. Con horarios que la verdad eran jornadas muy largas y con un sueldo que la verdad es que no, pues no nos iba a dar, ¿no? Calculando todo el riesgo que implicaba, por ejemplo, en este caso, trasladar todo el equipo, trasladarse uno, que también ya es un gasto importante en esta ciudad, y también algunas dinámicas de entrevistas que la verdad es que para mí fueron muy desconcertantes. Seguramente todos los que nos escuchan han buscado trabajo alguna vez, más de una vez, y se han encontrado con estas entrevistas extrañas, ¿no? Estas ofertas de trabajo como muy poco claras, uno llega y no está muy bien definido exactamente qué es lo que vas a hacer, las dinámicas de selección son un poco claras también, y algo que a mí me pasó personalmente es que tampoco era muy claro cuando te quedabas y cuando no te quedabas, ¿no? Entonces te tenían un poco como en ascuas, entonces no te terminaban de decir que no. Uh-huh. Qué horrible. O te decían que sí, pero que entonces ya las condiciones habían cambiado y te iban a pagar todavía menos, pero el primer mes menos todavía. O sea, unas cosas, unas dinámicas que realmente pues no eran muy favorecedoras para quien está buscando trabajo. Y pues decidimos probar, ¿no? Sí.
Y no teníamos, o sea, por ejemplo, no teníamos un presupuesto para unas oficinas, o sea, ni pensarlo. Un presupuesto para hacernos publicidad tampoco, ¿no? No, vivíamos en un cuartito en una azotea. Sí. Era un poco más que un cuartito, casi medio departamento, sí, es como podríamos un decir. estudio chiquito, ¿no? Sí. Donde tampoco era posible remodelar para tener una oficina, o sea, ¿no? Ni darle la bienvenida a clientes. No, tampoco. Puro Starbucks nos veíamos. Sí, exacto. Y tampoco era posible comprar una computadora. Ahora, a mí me ha sorprendido mucho escucharlo de nuevo, escuchar ese relato, porque aunque sea mío, me sorprende. Por ejemplo, el tema de la computadora. Yo ahora no pensaría jamás cómo compartir mi compu, ¿no? Y recordar eso me ha sorprendido, porque sí, teníamos una buena computadora, no nueva, que nos turnábamos. Entonces, o sea, bueno, lo bueno es que eran 24, bueno, no 24, pero no sé, 18 horas, ¿no? De trabajo. Sí. Divididas entre los dos. Yo todo el día, toda la mañana, y David toda la tarde-noche. Y pues avanzaba bien el proyecto, pero bueno, no eran las condiciones ideales. Y eso de las condiciones ideales muchas veces es algo que nos impide hacer las cosas. Sí, así Como es. no tengo todo listo para comenzar, entonces no empiezo, y entonces no empiezo nunca, ¿no? Y nunca estás listo para comenzar, en realidad. Sí, o sea, si nosotros hubiéramos esperado a tener los recursos que tenemos ahora, por ejemplo, pues no lo hubiéramos hecho, ¿no? O sea, si nos hubiéramos dejado de tener porque no teníamos una oficina, porque no teníamos 2 computadoras, porque no teníamos personal, porque no teníamos presupuesto para marketing. ¿No? Sí. No. Y ahorita lo conté muy facilito, muy resumido. En realidad fue en discusiones, fue decir, no, es que no podemos, ¿cómo? No, nunca hemos hecho un libro, no, pero sí, deberíamos, pero quién sabe. Sí, y si yo nos sufrí metemos en mucho. una bronca, pero tenemos que entregarlo y además es para unos amigos conocidos que, Sí. aunque no lo fueran, pensamos hacer las cosas bien. Y si son un conocido amigo que ves muy seguido, pues ni modo. O sea, es como doble responsabilidad por ser profesional uno y aparte por la amistad. O sea, quieres como darle algo que tu amigo o familiar se sienta orgulloso y que lo disfrute, ¿no? Sí, esa fue nuestra primera difícil. clienta, ¿no? A quien, bueno, yo creo que siempre le agradeceremos ese Sí, ese voto de confianza, siempre, toda la vida, ¿no? Y creo que a veces uno no contempla esos otros recursos. De hecho, antes de empezar a grabar esto que están oyendo ustedes, Sí. David me dijo, pues vamos a grabar este tema. Y yo dije, Dios mío, ¿qué va a decir? ¿No? Sí. ¿Cómo? Es que ¿cómo? ¿No? Y a veces pensamos en recursos únicamente como en el dinero, ¿no? Ujú. Entonces yo soy muy así, es como, ¿pero cómo? No puede ser, o sea, ¿no? Y se me olvida, y a lo mejor a ustedes también les pasa, que hay muchos otros recursos. Entonces, a lo mejor no tienes una millonada para hacerte unas oficinas en Polanco, ¿no? Pero a lo mejor tienes buenos amigos. Exacto. O a lo mejor tuviste una muy buena educación. O a lo mejor has trabajado en muchos lados y tienes mucha experiencia. O eres muy carismático y haces buenas relaciones, eres un buen vendedor. Claro. Es decir, claro que es importante tener dinero para echar a andar o para mantener un negocio. No estoy diciendo que no importe, pero sí es importante recordar que uno tiene otros recursos. Sí, tocas un punto que es uno de los mayores problemas de los emprendedores novatos o de los que quieren ser emprendedores y que dicen no lo hago porque no tengo dinero. Y un emprendedor sabe, o sea, un emprendedor experimentado que ya ha fracasado y ya la ha regado un montón de veces y ha tenido también éxitos, sabe que se empieza, o sea, que una empresa la comienzas con nada, o deberías de poder comenzarla con nada o con casi nada, con lo que tengas Con la a la idea, mano. ¿no? Si tienes una empresa y te decides abrir una nueva empresa, esa nueva empresa tiene que comenzar con nada y solita generar su flujo, su dinero. No llegas a echarle todo a un negocio nuevo, una empresa nueva. Claro. Y eso es como de los mayores aprendizajes, ¿no? O sea, aprender con lo que tengas, con poquito, comenzar. Y eso convertirlo en un negocio. Si se puede con poquito, luego cuando haya mucho, nada más repites la fórmula. Y es crecerlo. Pero hay que aprender a hacerlo con poquito o nada. En cuanto económicamente, ¿no? Y aprovechar todos los otros recursos que tú mencionabas. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Si quieres saber más, te sugerimos entrar a rdmweb.mx/blog. Y si quieren preguntar alguna otra cosa más, ahí está el perfil de Quora. Me pueden buscar como David Zamorano.
Y con gusto, bueno, estaremos al pendiente de sus preguntas y conforme podamos iremos publicando más de estas preguntas en el blog y en el podcast. Cuéntenos, por favor, qué descubren de esos otros recursos que no son económicos, monetarios, y qué se les ocurre empezar a hacer con todos esos recursos. Seguramente van a descubrir en el camino que tienen muchos más recursos de los que pensaban y que eso también va a poner a trabajar esa mente creativa. Nos interesa saber de ustedes, así que coméntenos y nos vemos en la próxima. Chao. Entra a rdmweb.mx/blog y entérate de lo nuevo.